Muy bien, de vuelta. El caso Selene Aguirre es el que nos convoca en este momento, Alicia. Sí, y hubo novedades y lo veníamos un poco anticipando. Este es un caso que lo tratamos en profundidad aquí desde ya el año pasado. Y novedades en la defensa de Victoria Aguirre por una serie de situaciones que se fueron dando en las últimas semanas, en el marco ya del debate oral, y desde este momento, desde esta semana, podemos decir, van a asumir la defensa la doctora Roxana Rivas y el doctor Eduardo Paredes, que están con nosotros aquí, a quienes agradecemos por este tiempo y además un poco por esta presentación, si se quiere, formal y oficial de lo que va a ser esta nueva defensa de Victoria. Ahora, buenas noches, ¿cómo están? Buenas Hola, noches. ¿cómo están? ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué la defensa? ¿Por qué ustedes ahora, aquí y ahora, como dice algún noticiero brasilero? Y bueno, en realidad viene desde, creo que el conocido compromiso que tenemos con No este cabe tipo duda de de eso. causas, ¿no? No cabe duda. Nosotros desde el primer momento, desde las organizaciones, fuimos observando algunas cuestiones que tenían que ver con la perspectiva de género y también de clase, si se quiere, en la cuestión, en el caso de Selene. Y bueno, se fueron dando las cuestiones. Nosotros pudimos conversar con Victoria, con la familia de Victoria, y finalmente, después de lo que pasó con el tema de las inhibiciones y acusaciones cruzadas, la supuesta violencia moral y demás, el propio defensor también decidió apartarse, y en ese escenario, digamos, por supuesto esa decisión compartida con la familia, consideramos que es importante porque este es un caso que además es lo que podríamos llamar un litigio estratégico para las organizaciones de género, sobre todo, que una vez más estamos interpelando a la justicia a que haga su trabajo desde esa mirada, sobre todo cuando hay en nuestro sistema de justicia varios representantes de la cuestión de género que se preparan y en teoría se forman, y que bueno, hay que empezar a derramar esa formación en los operadores de judiciales que no lo están viendo, porque si no nos explica por qué otra vez tenemos a una madre que por un hecho que no termina de aclararse está hace más de 2 años y medio detenida. Eduardo, ¿hay que empezar todo de nuevo? ¿De cero? Sí, hay que empezar el debate de cero. Yo lo que quiero aclarar es que ellas son mucho más militantes que yo, me suelen llamar. Yo tengo una pasión menos valorativa, digamos, menos valiosa. Tengo un problema con el poder judicial en general, digamos. En este caso, ellos conocen mucho más el expediente que yo. Sí me han mostrado a Alicia hace más o menos 1 año y medio, y partimos de la base de lo que ocurrió algo similar en el caso Obando, ¿no? Si se parte de una mirada criminalizante, en el caso Obando encuentran una niña, digamos, enterrada en el monte. Me acuerdo que esto dio hasta lugar a una charla después en la UNAM, en la antropología, y a partir de ahí se construye la idea, la madre mató a la niña, pudiendo haber hipótesis alternativas, que finalmente nunca mató a la hija. En este caso es similar. A raíz de que ella me había convocado, yo saqué una copia del informe de autopsia, que no lo recuerdo bien, pero había enclavamiento y fractura, y en una reunión del Proyecto Inocencia, justamente en ocasión de la inauguración en la Argentina, que estaba gente de Estados Unidos y demás, lo mostré a Enrique Piñeiro, y él miró y me dijo, esto no es lesión compatible con violencia al niño, esto es lesión probablemente por caída, es una lesión accidental prototípica. Se estudió mucho en Estados Unidos porque hubo condenas erradas a madres y a padres por esto. Cuando uno estudia después con un poco más de profundidad el protocolo, porque hay que tener en cuenta que la Sociedad Argentina de Pediatría pone a la muerte accidental de niños en las casas como segunda causa de muerte no natural fuera de los accidentes de tránsito. Entonces, las lesiones que las estadísticas muestran, los protocolos muestran de lesiones de niños maltratados, esta nena no cumple ninguno de estos requisitos. Es decir,
La nena no era una niña maltratada. Por la madre, sobre todo, que es lo que... Por la madre, pero además, inclusive en la autopsia, no hay fractura de huesos largos y demás. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Y ahí creo que hay una mirada de clase, ¿sí? ¿Por qué los médicos, teniendo en cuenta la biografía de esta mujer, que dentro de sus condiciones cuidó a la niña que tendría un síndrome de Farr, un síndrome neurológico, le puso una obra social, tuvo una historia de cuidado? ¿Por qué ante una lesión que no es además compatible en general con lesiones por violencia del niño maltratado, por qué ven automáticamente ahí un hecho doloso? ¿Qué pasaría si este mismo caso, pongo un ejemplo extremo, se presenta en Recoleta y la madre vive, digamos, en la avenida Las Heras y lleva a su hijo al Otamendi con esta lesión? Es muy probable que digan: qué tragedia, mamá, hubo un accidente casero y se te murió un niño. A partir de la detención inmediata, otro error, que también hay clase ahí, hay un problema de poder judicial extremadamente inquisitivo. Los detuvo y hoy, por ejemplo, rechaza la excarcelación con argumentos insostenibles y la criminaliza. A partir de ahí la verdad se perdió. Es el exacto, o sea, ya no se buscó. Y no es un problema del tribunal. Es un problema de todo el modelo judicial. Los médicos también. Los médicos porque tienen esta mirada de partida, pero después hubo un tiempo donde la agencia judicial debió haber reevaluado las hipótesis probables y no plantarse en una hipótesis... A ver, no es un hecho muy natural que uno vea todos los días una madre que mata a un hijo. En la cultura occidental eso es una cuestión o que queda atrapada. Yo conozco pocos casos en la jurisprudencia. Y generalmente han sido casos muy extremos y que se han visto. Es decir, una madre que mata a un hijo, por lo menos en forma dolosa, son pocos los casos. En Misiones hay una tendencia, y esto sí es una cuestión de género y de clase, a que se vea en la muerte de niños automáticamente criminalizar a la madre como autora de un homicidio doloso. Es decir, pensar que esta mamá decidió matar a su hijo. Decidió matar. Eso que vos planteás se ve claramente que ya no hubo, una vez que la detienen a Victoria y después detienen también a Lovera, ya no hubo ninguna investigación sobre lo que realmente pasó con Selene, ni siquiera en el debate, cuando lo tenían al médico que hizo la autopsia, y nadie le preguntó nada sobre la mecánica de la muerte de Selene. En realidad sobre la mecánica de la muerte, que eso es lo que uno puede ver desde la imputación que se le hace, que es la que llega a la elevación a juicio, no se explica cómo se supone que se mató a Selene. O sea, no hay una hipótesis de cómo fue el hecho concretamente. Sí hay una imputación grave para los dos, en el sentido que lo que está diciendo el fiscal de instrucción y el juez de instrucción finalmente es que ambos, o sea, los dos, intencionalmente decidieron matar a la niña y lo hicieron además de una manera tal que no hubiera posibilidad de ser exculpados. Porque, o sea, nosotros decimos, y todo el mundo sabe que la situación de Selene es sumamente delicada, cosa que si la madre hubiera tenido la intención real, porque la intención real de la que se le imputa, ¿no? Porque ella dice, según el fiscal, ella quiso matar a la hija, tuvo medios para hacerlo sin que hubiera ningún tipo de huellas. Podía haberla dejado. A mí me viene en mente algo que me contó su mamá cuando estuvieron acá conmigo los padres. La mamá de Victoria. Que de pronto ella estaba estudiando creo que en la nocturna, y de pronto sus compañeros veían que ella salía corriendo y por ahí alguno se avivaba y decía, pará que le voy a decir, seguramente está con problemas Selene. Selena, ¿no? Selene. Bueno, y salían corriendo y le encontraban en el camino corriendo como una desquiciada porque su hija se descompensó o tuvo algún problema y que le avisaron sus padres y le alzaban en el auto y le llevaban corriendo, digamos. A mí me cuesta entender que esa madre haya querido matar a su hija. Es que no puede presumirse eso. Eso es lo que, de eso se trata
toda esta cuestión. No puede presumir un tribunal y de la forma además en la que lo hizo y tenerla presa 2 años y medio, que una mamá que cumplió con todos los estándares que esa misma sociedad exige para las buenas madres y que la mantuvo con vida, sana, que logró que la niña pudiera pararse, que pudiera evolucionar dentro de su problema. La última semana, ¿cuál es la explicación? Por lo menos por curiosidad, el tribunal, el fiscal, que fue de instrucción, debió haberse preguntado qué pudo haber pasado en la cabeza de una madre para haber decidido matar a la hija. Porque eso es lo que ellos están diciendo. Ellos dicen que esta madre está bien, fue una muy buena madre, pero la última semana, el último día... De pronto algo le sucedió. Tuvo un brote psicótico que decidió matar a su hija. Pero tampoco apuntan a eso, porque si apuntaran a eso, ella no sería imputable, por ejemplo. También. Y no lo apuntan, tampoco hicieron ningún tipo de esfuerzo por probar la situación psicológica o psiquiátrica, si eso hubiera sido la hipótesis, no. Entonces volvemos al punto de que acá el riesgo real es que una persona, dos si se quiere, porque nosotros no estamos acá para probar la culpabilidad de Lovera, estamos para sostener la inocencia de Victoria. De Victoria, sobre todo porque el relato de Victoria es sumamente coherente y es creíble. Y lo que ella sí sostiene es que no sabe qué fue lo que hizo Lovera con esa criatura, ese último momento en el que se pierde de su vida. Entonces, esa es la realidad. Que nosotros queremos acá es que se explique por qué esta mujer se empezó por lo más grave y después no se investigó más, como dicen, no se investigó más. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo se encara esto? Bueno, ahora es un problema serio, porque es un problema sistémico, es un problema del Poder Judicial. En general, pero especialmente de Misiones, es la tercera vez que pasa y que conocemos. El tema de los riesgos que se manejan imputaciones de prisión perpetua sin saber bien, porque una de las cosas, te quito un minuto, de los 3 poderes del Estado, el Poder Ejecutivo puede por decidir cualquier medida por mérito, oportunidad y conveniencia, se dice a los pibes cuando se les enseña en derecho administrativo. Legislar, se puede legislar, los legisladores, los que se les ocurra, aún que sacar una ley que todos seamos felices y que no tengan, pero el único poder que tiene obligación de resolver sobre la verdad de hechos o fácticas es el Poder Judicial. El problema es que los operadores estamos mal preparados. El aparato burocrático que tenemos es un aparato que no tiene control porque el superior prácticamente confirma todas las sentencias y tiene otro problema. El juez instructor, una vez que manda, es una gran burocracia el Poder Judicial. El tribunal tiende simplemente a ratificar lo que se hizo en la instrucción. Además hay una particularidad trata de no admitir pruebas, mayores pruebas, porque es una tarea repetitiva. Entonces, se confirma, es casi una puesta en escena y se condena. Hay muy pocas absoluciones, y uno ve en la historia de los 4 tribunales, con una excepción, y la voy a decir, que es el Tribunal del Dorado, pocas absoluciones, pocos fallos en disidencia, siempre los jueces votan igual. Este no es un problema de ese tribunal, que yo tengo respeto a algunos de los miembros, respeto intelectual inclusive, y el segundo problema es que no hay apelación real, no hay niveles de control, esto queda en el superior, confirma y la Corte no interviene. Entonces, ¿qué pasó acá? Se tomó la primera hipótesis que nace en el hospital con la mirada criminalizante y cuasi clasista, es decir, yo podría haber pensado, se te cayó tu hija, yo pensé, mataste a tu hija, es decir, hiciste la muerte, cosa que ya sale del estándar normal de las personas. Esa primer mirada se mantuvo y se llegó a esta altura, y el peligro es que se pretenda una condena a prisión perpetua, lo cual sería una tragedia porque el hecho no muestra que haya un homicidio doloso, y una tragedia porque destruye personas, y estarían prácticamente sin posibilidad de revisar, porque es un eufemismo que el Superior Tribunal revisa. Hoy, por ejemplo, lo que ha ocurrido, ¿qué sentido tenía que este tribunal ad hoc, que además es el tribunal que debería juzgar, porque no van a esperar 4 meses o 5, porque además el Tribunal del Dorado de Oberá tiene juicios muy grandes, tiene Panambí,
y lo tiene que juzgar porque han pasado más de 3 años de estar prisionizada esa gente, este tribunal debió haber escarcelado, haber fijado las medidas, haber bajado el nivel de tensión del caso y que esto se juzgue el año que viene con tranquilidad. Rechazan con argumentos que no se sostienen. En primer lugar, dicen que viven en zonas de frontera y se podrían escapar. Ese tribunal del Dorado, y yo soy defensor de algunos de los que están imputados en la causa Basilú, pesan prisiones perpetuas probables o posibles, todos están escarcelados, son policías, salen con autorización y han vuelto, nadie se sustrae a estas dos personas. Victoria Aguirre no tiene ninguna posibilidad. Ese mismo tribunal escarceló al hijo del ex intendente Ríos, que está con condena, y está muy bien, porque la doctrina Loyo Freire de la Corte dice que todos tenemos la situación de presunción de inocencia hasta que quede firme la sentencia. Entonces, ¿cuál fue el error tan grosero de haber denegado esa escarcelación con eufemismo como que está el juicio en trámite, cuando ese mismo tribunal tiene imputaciones del mismo tenor de gravedad o aún mayor con personas que no se han sustraído y en libertad? ¿Cuál es la posibilidad? Este es un error que se reitera en la jurisprudencia de la provincia de Misiones. Caso Bando, estuvo detenida hasta la absolución. ¿Cuál fue el sentido? ¿Cuál es el sentido de este tribunal? Y solamente es explicable por una cosa. Si ustedes recuerdan, hace 2 o 3 meses, un tribunal ad hoc de la ciudad de Posada escarceló en el caso de los transportistas. No recuerdo cuál de los miembros, o si todos los miembros del superior, denunciaron a ese tribunal. Penalmente. Penalmente. En realidad lo que correspondía era haber hecho un juicio, un enjuiciamiento a los miembros del superior tribunal. Claro. Entonces, en un contexto de un poder judicial de semejante nivel de autoritarismo e inquisitivo, los riesgos sobre hechos que no son controlables en estas personas son altísimos. Entonces yo espero que cuando haya juicio, sea quien sea que toque juzgar, mire bien la cuestión de los hechos y juzgue y de última absuelva por duda a estas dos personas. Qué tema, ¿no? Para seguir charlando y para seguir analizando. Bueno, ¿cuál es el primer paso ahora? Y el primer paso es aceptar formalmente la defensa, que lo haremos seguramente el jueves, que es el día que el tribunal nos informó que le iban a llevar a Victoria para que pueda ratificar nuestra designación. Y bueno, y ahora nos sentaremos a analizar eso, porque también lo de la escarcelación fue ahora, ¿no? Reciente. Y bueno, instar a que la situación de Victoria se tiene que resolver, cualquier otra cuestión ajena a ella. Acá los problemas del tribunal y su conformación no pueden ser otra vez, digamos, pagados por una persona que está hace 2 años y medio presa. Claro. Y como muchos más, digamos, pero bueno, la idea es sostener eso y también creo que acá nuestra tarea como abogados y como operadores de justicia desde la profesión es un poco eso, interpelar a la justicia para trabajar con más seriedad y entender un poco que el que está preso es una persona que es una persona como cualquier otra. Victoria es una mujer, es una joven como cualquier otra, y es una mujer que está, después de haber perdido a la hija, que es un dato no menor, con todo lo que eso significa para una madre que cuidó a su hija y que se esmeró porque sobreviva, está corriendo el riesgo de permanecer casi toda su vida presa. Qué terrible. Es terrible, y cuando uno habla con Victoria, lo primero que podemos ver, y yo en eso empaticé muchísimo con ella, es su calidad humana. O sea, no es una mujer que haya matado a una persona, y menos a una hija, y es imposible admitir que un tribunal, sin tener, como dice Eduardo, ni siquiera constatado el hecho o la forma en que se murió esta niña, esté jugando con la libertad y con la vida y el futuro de esta persona. Seguiremos charlando, seguiremos tratando este tema. Muchas gracias por venir, doctores Eduardo Paredes y Roxana Rivas.
Y ojalá, y yo quiero destacar, digamos, le iba a decir casi con sorna, poca posibilidad de ganar dinero tienen ustedes con este caso. Gracias por venir y felicitaciones por el compromiso realmente. Esto es lo que hay que significar. Y está bueno eso que decís vos, Pepe, porque mucha gente nos fue preguntando, ¿por qué se meten? ¿Quién les paga? ¿La familia? ¿Las organizaciones? Y en realidad esto que decía un poco Roxana, el litigio estratégico, lo que significa para los ciudadanos poder, ante causas, uno no puede acompañar todas las causas, pero puede elegir algunas, como elegimos nosotras en las organizaciones o en los espacios, y esas causas sirven para esto que ella planteaba también, interpelar, cuestionar, problematizar y mostrar cómo funciona, en este caso, el Poder Judicial. Sí. Y se supone que ese es un poco lo que se plantea acá, ¿no? Sí, y que se plantea, y me parece que hay que seguir haciendo fuerza por estas cuestiones y seguir hablando sobre estos temas que realmente son preocupantes y que aparentemente se mira desde otra óptica. Ahora me parece que va a cambiar la estrategia, ¿no? Sí. Totalmente, dentro de lo que pude escuchar, sin saber mucho de... No, y además, no solamente esto que se marcaba, ¿no? Porque una de las cuestiones que venimos y que se viene reclamando es, se tiene que incorporar la perspectiva de género en todos los procesos judiciales, y en este caso con mayor claridad. Pero inclusive el tribunal y la instrucción que no incorporó esa perspectiva, ni siquiera se ocupó de dilucidar cómo murió Selene. No te digo que no mira el contexto de violencia de género que enuncia y que denuncia la familia de Victoria. Ni siquiera esto, a ver, cómo murió, cómo cree el fiscal de instrucción o la fiscal de instrucción, la fiscal de la instancia del tribunal oral, cómo cree que ocurrió ese hecho, cómo lo describe. No está. Y decía hoy, no está cuando estaba ahí el médico que hizo la autopsia y no le preguntaron nada. Increíble. Otro tema, y cambiamos ahí y agradecemos un poco el tiempo que nos esperaron. Vamos a hablar de la situación de los trabajadores de la cultura, y uno puede pensar de los trabajadores del Estado en general. Y están con nosotros Miriam López, que es secretaria general adjunta de ATE, y Laura de Camilli, que es delegada de la Subsecretaría de Cultura, ¿no? Muchas gracias por esperarnos, ¿eh? ¿qué está pasando? Cuéntenme, contame. Empezamos hace varios años un pedido de equiparación salarial con los empleados del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología. En esta gestión, producto de la fuerte devaluación que han tenido los sueldos en estos 2 últimos años, pusimos un poco el acelerador, digamos, pusimos un poco más de presión, porque realmente hay cuestiones que tienen que ver con la edad también de los empleados de la subsecretaría, y empezamos a organizarnos mejor y a armar un expediente para hacer nuestro pedido de manera más orgánica, y bueno, no tenemos respuesta. O sea, ¿Desde hace cuánto? El pedido inicialmente es desde el 2010, pero desde que empezó esta gestión estamos pidiendo... Y siempre se fueron quedando atrás, digamos, con la parte salarial. Sí, en realidad desde hace años el Ministerio tiene un 60% más de haberes que la subsecretaría. Nosotros lo que planteamos es que somos parte del mismo Ministerio y entonces nos corresponde el mismo nivel salarial que tiene la gente del Ministerio, nada más que eso. ¿Qué es el crespón negro que tienen? Sí, me llamó la atención. Sí, estamos de luto los trabajadores. Hemos perdido una compañera en el día de la fecha. Lastimosamente es algo que desde la ATE venimos denunciando con desesperación casi diariamente a este gobierno de la renovación que hace tantos años está en esta provincia, con números, con estadística, donde nosotros decimos que nuestros compañeros se mueren en el intento por tener un salario mejor, que se ha deteriorado mucho la salud y el salario de todos los trabajadores que dependen del Estado, y que lamentablemente muchos se mueren superando ampliamente los 65 años de edad, que es la edad para jubilarse, porque tenemos trabajadores de 81 años, de 79 años en distintos sectores,
y nosotros denunciamos eso, que no se jubilan y tampoco dejan espacio para los jóvenes que están tan precarizados porque son los polos opuestos. Tenemos los trabajadores estables con muchos años de antigüedad y que temen jubilarse porque, como yo decía el otro día, se jubilan y la edad primera se ve porque su salario es terriblemente inferior a lo que cobramos, lo que estamos en la actividad, aunque tampoco es mucho nuestro salario, y porque tenemos muchos ítems en negro, esa es la realidad. Nosotros le venimos diciendo a los distintos gobernadores, antes a Clos, ahora a este gobernador, la verdad que como desde el lugar que me toca a mí, yo tenía otras expectativas con Pasalaco, ¿no? Más o menos sabiendo de dónde viene él. En el caso de él viene una historia con su madre de la educación, de la cultura. Pensamos que íbamos a tener otro tipo de respuesta. Y entonces la pregunta que nos cabe a nosotros como representantes de los trabajadores es si el gobernador realmente está al tanto de lo que está pasando en los distintos ministerios, como dijeron en otro bloque ustedes, si saben que sus ministros tienen muy poca gestión, casi nada, o realmente esto es una política de exterminio de la administración pública, de los agentes de la administración pública, que somos los que sostenemos todo el andamiaje del Estado con nuestro trabajo, con nuestro intelecto, con nuestro compromiso y con nuestra magia. Y cuando digo magia, digo porque muchas veces ante la falta de elementos de trabajo hacemos magia e igualmente llevamos adelante la tarea con responsabilidad. Laura, hablando en otras oportunidades, una de las cosas que marcaban es que después de mucho tiempo se animaron a hacer visible esta problemática, porque por ahí, para muchos de los que no conocemos en profundidad, son trabajadores que tal vez están los fines de semana pues, garantizando alguna actividad, algún espectáculo, y no los teníamos tan individualizados ni tan visibilizados, digamos, ¿no? ¿Cómo surge esa necesidad de ocupar el espacio público, de llevar a la plaza el reclamo? Sí, para nosotros fue un desafío realmente en esto. La Asociación Gremial del Estado, de Trabajadores del Estado, nos ayudó muchísimo para organizarnos porque éramos inexpertos, incluso teníamos proyectos muy osados, realmente muy audaces, y nos animamos porque vimos el estado lamentable realmente en el que muchos de nuestros compañeros no llegan a fin de mes. Esto realmente nos duele mucho. Este año hemos perdido 2 compañeras de trabajo y todavía no llegamos a fin de año. Y no eran de las que tienen mayor edad. Entonces realmente nos duele mucho. Como Nicky dice, la verdad que nosotros esperábamos otro tipo de respuesta. Pensamos que todo el esfuerzo, la dedicación, la buena voluntad, las ganas que le hemos puesto a este trabajo durante todos los años, y no hablo en lo personal, solamente hablo en esto, hablo absolutamente por todos mis compañeros, iban a ser reconocidos de alguna manera. Y bueno, no nos pasó, por las buenas no nos pasó. Nos perfeccionamos, aprendimos más, mejoramos en esto, mejoramos en aquello. Ponemos nuestros bienes a disposición de la gestión y bueno, no hay un reconocimiento realmente. ¿Cómo sigue todo esto? ¿Cómo continúa, digamos? Bueno, nosotros pasado mañana vamos a hacer una nueva asamblea y vamos a evaluar los pasos a seguir. Nosotros cuando yo hablo de la gestión de los ministros, digo porque con esta gente de la subsecretaría, donde hay trabajadores con 35, 40 años de servicio, que nunca habían hecho paro, que se pusieron siempre la camiseta de la cultura de Misiones y salieron a hacer un toro muchas veces sin los elementos de trabajo. Y hemos tenido una mesa de diálogo con autoridades del ministerio. Y muchas veces la ministra no estuvo, la ministra de Educación no estuvo en la mesa. Nos han sentado con trabajadores igual que nosotros, con algún tipo de responsabilidad. Es un ninguneo importante, entonces es por eso que a nosotros nos cabe la duda de pensar de que si realmente el gobernador sabe cómo se manejan los ministros de las distintas áreas, porque no es una particularidad de este ministerio,
donde nos mandan a sentarnos en una mesa de diálogo con trabajadores igual que nosotros que no tienen poder de decisión. Y entonces en esa mesa, que fuimos 2 mesas, no hubo respuesta al reclamo de los trabajadores, y entonces hubo ese evento en la plaza donde también se sumaron la gente del centro de convenciones, que son otros trabajadores que tienen que ver con la cultura y que están totalmente precarizados. Hay como 500 trabajadores precarizados. Y bueno, y entonces, ¿cómo sigue esto? Organizándonos. Nosotros vamos a tener el jueves una asamblea y ahí vamos a definir los pasos a seguir. Bueno, vamos a estar en contacto para poder brindar espacios, porque creemos que es importante que esto se haga, y ojalá que a quienes tiene que llegar este reclamo le llegue, digamos, esta es la idea. En realidad los espacios televisivos o comunicacionales son para que el mensaje llegue a quien tiene que llegar. Yo como representante de los trabajadores, que mis compañeros han depositado la confianza en esta conducción, le pedimos al gobernador que nos reciba. Nosotros tenemos propuestas, no solamente tenemos demanda, queremos sentarnos en una mesa de trabajo a presentarles nuestra propuesta y a discutir qué está pasando. Los de la Administración Pública Central hemos presentado pedido en la Cámara de Representantes, que es el descongelamiento de la antigüedad de los 5.000 trabajadores, que echaría un poco de justicia a esto que estamos diciendo, que nuestros compañeros se nos están muriendo en el camino. Ojalá se encuentren. Muchas gracias. Y ojalá el diálogo, que es lo mejor que hay para todos los conflictos, prime. Gracias por venir. Gracias. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos estamos despidiendo. El deseo que nos encontremos, si Dios quiere, el próximo martes aquí en el foro con otros temas que seguramente son de actualidad y son de interés para ustedes, y que juntos vayamos interiorizándonos de las cosas que suceden en esta nuestra querida provincia. Hasta el martes, muchas gracias.